¿Cómo está la banda? Bienvenido a ¿Cómo está la bandi? Bienvenido a ¿Cómo está la bandi? Ya pasó, Piro, ya, cálmate, tranquilo. Está comenzando el podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? Es un placer estar aquí con ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana, un buen fin de semana, que hayan disfrutado a su familia, a su gente querida, música, conciertos, ya que se están empezando a abrir de nuevo. Y en fin, puros buenos deseos para ustedes, como esperamos buenos deseos de ustedes para nosotros, que seguimos adelante tratando de crear el mejor contenido posible en torno a este asunto llamado ¿Cómo está la banda? Lleno de música, de rock, de arte y de todo tipo de cuestiones que tengan que ver con la creatividad humana. Al rato regresan cócteles y diferentes cosas. Gracias a todos los que nos apoyan semana a semana, los que nos escuchan, que nos dejan comentarios. Es algo que siempre apreciamos muchísimo. Gracias a nuestros suscriptores, tanto al canal como al Patreon. Y los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, corran la voz para que no se pierdan ningún episodio, tanto ustedes como la gente a los que ustedes les recomiendan esto. No hay nada como la publicidad de boca en boca. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, ¿ya viste el podcast del Piro? ¿Ya escuchaste este podcast que se llama ¿Cómo está la banda? Entrevistaron a fulano, a perengano, está muy a todo dar. Pues se corre la voz y eso es chido y la verdad les agradecemos muchísimo eso. Y también, como siempre, los quiero invitar a que no se olviden de que tenemos el círculo de amigos de Cómo está la banda en patreon.com/Piro Pendaz. Tenemos mucho contenido especial, como episodios y live streams con invitados y sorpresas. Estamos llenos de contenido que no tienen idea ustedes y todo está ahí guardado. Así que cuando entres no es que vas a ver lo de la última semana ni nada, sino vas a ver un contenido de meses que hemos estado levantando para todos ustedes, los que se suscriben al Patreon. Así que ya saben, se los dejo ahí de tarea. Te puedes suscribir un mes o te puedes suscribir un año, depende de ti. Quiero comenzar este podcast de una manera diferente porque se gestó una polémica un poquito en las redes sociales con esto de que el rock está muerto. Y mi querido amigo Rafael González, mejor conocido como el señor González, músico multiinstrumentista, que ha colaborado con cualquier cantidad de bandas y fue parte fundamental de La Segunda Botellita de Jerez y actualmente está con su banda Combo Movox. Escribió un artículo muy interesante sobre si el rock está vivo o no, o si el rock va a perecer o el rock va a morir. Y entonces platicamos. Yo le dije que yo estaba impresionado de la cantidad de talento que veo a nivel nacional, porque ustedes saben que este podcast también se ha vuelto como una especie de escaparate para hablar de bandas jóvenes, de bandas nuevas. Y le dije que yo dudaba muchísimo que el rock estuviera muerto, que veía muchísima creatividad, muchísimas propuestas musicales en todo el país. Ya para qué menciono los estados, porque realmente es en todo el país. Bandas de Chilpancingo, Guerrero, bandas de Coatzacoalcos, Veracruz, de cualquier cantidad de lugares en nuestra querida República Mexicana. Y le pedí que nos grabara una cápsula hablando de esta percepción que él tiene. Yo creo que medios como Cómo está la banda seguiremos apoyando el rock, otros tipos de música, porque ya está todo muy ligado, el rap con el rock está muy ligado, el rap con el funk. O sea, no podemos ser tampoco tan puristas de que el rock nada más es esto y esto y esto. El rock ha agarrado muchos caminos, ¿no? Y al final del camino es una música que se puede mezclar muy bien con otros estilos. Por eso no me gusta de pronto cerrar las puertas de otros colegas que traen propuestas interesantes, ¿no? Porque hay mucha música muy válida por ahí que se le puede llamar rock, o se le puede llamar rock alternativo o rock independiente, como tú quieras etiquetarlo, que al final del camino no me gustan mucho las etiquetas, pero pues vale la pena hacer eso. Entonces voy a dejar esta cápsula del señor González, no sin antes también felicitar a Olivia Luna, mi querida amiga de hace muchos años,
que Ruido Blanco es también otra plataforma muy importante donde se está promoviendo el rock en español. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que al final del camino estamos muy dispersos, no existe esta unión que existió años atrás. Pero vamos a escuchar este punto de vista de nuestro querido colega y amigo el señor González. Después les vamos a dejar aquí el link a su artículo para que ustedes viendo esta pequeña cápsula puedan entrar al artículo y analizarlo y ya de ahí tomar una decisión y crear, pues, ¿por qué no una polémica y una dinámica de cómo está esta situación del rock hoy en día, no solamente en México, sino a nivel mundial? Así que vámonos con esta pequeña cápsula del señor González sobre si el rock está muerto o a punto de sucumbir. Hola, ¿qué tal? Soy el señor González. Quería comentarles que hace como una semana escribí un texto que subí a mis redes que se llama ¿Desapareceremos? Es una pregunta. Y bueno, el buen Piro tuvo a bien invitarme a compartir esa reflexión, que por lo demás ha tenido un montón de comentarios y que creo que es un tema interesante para comentar en diferentes espacios que existen de rock mexicano, como es el sitio de Cómo está la banda con Piro. Y en esta reflexión me hago la pregunta si el rock en general, pero particularmente el rock mexicano, está viendo sus últimos días. Comento que normalmente a lo largo de la historia del rock ha habido muchos momentos en que se ha dado por muerto el rock, ¿no? Pero, sin embargo, sobrevive, toma un nuevo aire y persiste. Pero en esta ocasión, de repente, veo situaciones muy diferentes a lo que ha sido el pasado y me he llegado a cuestionar si realmente no estamos viendo ahora sí el final del rock como un género popular que pues lleva muchos años con nosotros, ¿no? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque veo una serie de circunstancias alrededor de lo que es nuestra escena que son diferentes a como ha sido en otros momentos. Al menos en México el rock ha sobrevivido ante circunstancias muy adversas, ha ido contracorriente la mayor parte de su historia, pero en la actualidad hay algo extraño. Estamos viviendo como una escena del rock totalmente pulverizada, dispersa, que no tiene una cohesión como lo ha tenido en otros momentos, ¿no? Pues hay muchos puntos que podría mencionar al respecto de por qué esta situación. Seguramente no son los únicos, pero por mencionar algunos, es muy evidente que la industria musical ahorita tiene su mirada en otros géneros que les resultan más redituables que el rock and roll. Hay quien ve a las grandes disqueras y esto como hermanitas de la caridad que van a apoyar a un género como puede ser el rock, porque tienen además una gran conciencia sobre la cultura que implica un enfoque hacia un género en particular. Lo cierto es que son empresas que buscan ganar dinero y entonces hemos caído en un momento en el cual hay géneros que les ofrecen ese dinero de una manera muy fácil y el rock pues ha quedado en otro plano, no está pasando uno de esos momentos como ha habido en el pasado y eso yo creo que es uno de esos factores que está ayudando a que nuestra escena no tenga una cohesión, porque si bien la industria no le ha dado espacio a todos los géneros diversos que están ligados al rock, el hecho de que apoya un espectro del rock, en este caso el rock más comercial, pues genera una percepción pública general, ¿no? Cuando esa percepción no está en la mesa, entonces una buena parte del público, de la sociedad, considera que no existe el rock, ¿no? Otro punto, para cambiar un poco del tema, al comienzo del milenio, el internet en teoría iba a ser el medio por el cual íbamos a poder promover música de una forma democrática. Con el tiempo lo que hemos venido a descubrir es que se han generado como células separadas de un organismo que no está como uno solo, sino está así como si hubiese habido una explosión de células. Y con esto me refiero a que tanto grupos como medios de comunicación a través de las redes tienen un grupo de influencia, un área de influencia, pero no necesariamente hay una interconexión de unas partes con otras. Entonces, lo curioso es que al final lo que la gente sí termina teniendo la noción de que existe es lo que también la industria promueve, le mete dinero y terminas ahora sí que sabiendo de los
mismos de siempre. Y la oferta en internet es tan vasta y hay muchas veces mucha paja que realmente es muy difícil llegar a proyectos que son sustanciales, ¿no? Sustanciosos. Entonces, bueno, ese es un elemento más también que está en juego. Antes de que naciera la pandemia, también todo se había convertido en festivales, ¿no? Hablando de los foros. Y si bien en un festival puedes llegar a mucha gente, los festivales tienen otro efecto también que no conoce tanto el público. Los lugares pequeños empiezan a cerrar y donde se genera una cultura y se genera una escena es en justamente esos lugares pequeños, que con el tiempo han ido desapareciendo. Las condiciones luego en las que se dan los festivales es de que las bandas no pueden tocar tanto tiempo antes o después del festival, y entonces esto ha afectado muy fuertemente a otro tipo de foros. Esos foros donde se generaba la escena del rock, pues han ido desapareciendo, ¿no? Hay medios de comunicación, pasando a otro punto, que han visto en el rock en la actualidad una nostalgia. Vuelve esta idea de ganar dinero de manera fácil, y entonces los medios masivos, no hablo de todos los medios, por supuesto que hay medios, y sobre todo en las redes, que sí son especializados y se dedican al rock, pero los medios masivos supuestamente dan una oferta de rock en español, pero es pura nostalgia. Y eso de alguna forma es como un tiro de gracia al rock que se está haciendo ahorita, porque entonces la percepción de la gente es que el rock ya es algo del pasado, sumado al hecho de que las bandas no están generando material nuevo. Muchas bandas, otras sí, por supuesto, pero bandas muy conocidas se encuentran a veces con esta circunstancia de que tienen que competir con su propio pasado. Cuando se presentan en vivo y eso, presentan temas nuevos que a lo mejor a su público no le interesan tanto como sus viejos éxitos. Entonces llegan a haber momentos en que hay bandas que ya no generan nada nuevo, viven nada más de las glorias pasadas, y eso se suma a todo esto. Además, para que una escena esté viva, obviamente tiene que tener exposición las bandas emergentes. Yo sé que en este programa, por ejemplo, Piro se preocupa mucho por mostrar trabajo de bandas nuevas, y eso es importantísimo. Si queremos pensar que el rock puede seguir adelante, es indispensable que las bandas emergentes tengan un papel protagónico. Sí, ya vemos muchos que venimos de atrás y que estamos produciendo cosas interesantes, pero si no hubiese esas bandas nuevas, sería un movimiento de grupos de gente de otros tiempos, ¿no? Y no, hay que buscar esa combinación de músicos experimentados con nuevos músicos que están proponiendo cosas diferentes, ¿no? Por mencionar un último punto, la pandemia ha tenido su papel importante también en esta especie como de dispersión de nuestra escena, ¿no? Al no haber trabajo en 2 años, esto también ha tenido que ver con cómo se está comercializando el rock, ¿no? El rock, si bien es una cultura y básicamente es como lo que más nos importa proyectar esta cultura a la que pertenecemos, que es la cultura del rock, no se sostiene sin un ingreso o algo que la mantenga desde el punto de vista económico. Entonces, ese punto es importante también. Hay toda una estructura que implica un negocio alrededor del rock y no es tan simple como decir, hagamos rock y ya. O sea, los músicos tienen que vivir, ¿no? de lo que hacen. Las tocadas pues tienen que ser bien pagadas, tiene que haber conciertos continuamente para que se pueda sostener esta industria que no solo implica a los músicos, implica técnicos, transportistas, empresarios, rentas de equipo, etcétera, etcétera. Es importante que exista ese movimiento y la pandemia pues, nos vino a frenar de una manera muy tajante. Entonces, al final, en este texto me hago la pregunta, bueno, los que estamos involucrados, ¿vamos a dejar que nuestra escena simplemente se desvanezca y desaparezca? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Estamos en un punto donde hay focos rojos y al parecer nadie quiere hacer nada o simplemente no les interesa. Y más bien la reflexión final lleva a que si no nos unimos, si no hacemos cosas de una manera conjunta, y me refiero a esta escena que queremos que sea algo cohesionado, que implica al público, por supuesto que a los grupos, implica los foros, implica los medios, todo eso que se llama escena. A veces hasta los mismos lugares de ensayo son un lugar donde se genera escena. Tendríamos que buscar tener una cohesión, unirnos más, hacer cosas más, sintiéndonos partes de un todo, porque si no lo hacemos así, simplemente vamos a desaparecer, que ese es el planteamiento del texto. Muchas gracias, Piro. Bueno, en fin, amigos, ¿qué les pareció esta cápsula de nuestro querido Rafael González Villegas, mejor conocido como el señor González?
se puede crear un debate, ¿no? Dentro de todo esto. Yo creo que el rock nunca va a morir, porque es una música que llegó para quedarse, es la música de la libertad, la música de cualquier tipo de estilo. O sea, el rock es tan variado, tan completo, pero en fin, están sucediendo muchas cosas en estos momentos. El reggaetón, la música urbana y todo eso está acaparando muchos escaparates muy importantes dentro del gusto, sobre todo de la juventud. Pero bueno, se puede crear un debate. Chequen por favor el artículo de él, que es parte importante para que se complemente con esta cápsula. Y ahora, como siempre, quiero mandarles saludos a una banda de Zapopan, Jalisco. ¡Qué buena banda! Y estoy hablando de Mis Neurosis. Le quiero dar las gracias a Sergio Chac Camarena, que es el baterista de la banda, y que nos hizo el favor de mandarnos información de la banda. Y ellos están, pues tocan ya desde hace varios años, pero acaban de lanzar este pasado 2021 un EP que incluye 7 temas, de donde para mí sobresalen Deshazme en tu saliva, 1 y Desaparecí. Pero les voy a decir una cosa, esta banda me capturó a la primera. Yo dije, puta, qué chingón canta la chava, qué buena onda. Y pues no en balde, era una de las cantantes y guitarrista colaboradora de Eva Lumbre, otra banda también de allá de Guadalajara, de Zapopan, que me gusta muchísimo. Ella es Rox Escorcia. Es una chava que la tiene muy clara. Los arreglos de Mis Neurosis son sumamente contundentes, son precisos, utilizan el silencio como parte del arreglo y para mí tienen una propuesta musical padrísima. Les recomiendo que se acerquen a escucharlos. Aquí abajo les vamos a dejar el link del video de Deshazme en tu saliva y obviamente los links a ¿cómo se llama? A Spotify y a otras plataformas de música donde van a poder escuchar un poco más de ellos. Me pareció una banda sin pretensiones, sumamente natural y repito, la voz y la melodía de Rox Escorcia me parece maravillosa. Y repito que sus arreglos con espacios donde hasta el silencio es parte fundamental de la producción, se nota, se disfruta y realmente es muy agradable escuchar a Mis Neurosis. Doble sentido, Mis Neurosis o Mis Neurosis. ¿Con quién te vas a casar? Con Mis Neurosis. ¿Quién fue la ganadora del Festival de la Mujer Más Guapa y Más Neurótica de Guadalajara? Mis Neurosis. Por ahí va la onda. Chéquenlo. Le quiero mandar un saludo al fan de la semana, nuestro querido Luis Alejandro Rodríguez Sotres. Gracias, carnal, por tu apoyo, por tu solidaridad y por tu fidelidad. Te saludamos en nombre de Piro y de todo el equipo y de todo el querido equipo de ¿Cómo está la banda? Te saludamos con mucho cariño, mi querido Luis Alejandro Rodríguez Sotres. Y ahora nos vamos a una recomendación. Banda querida, parte de lo que queremos hacer en estas temporadas, mucha banda nos ha escrito que por qué no hemos recomendado libros, recomendado cócteles, comidas, etcétera. Son etapas, ¿no? Ahorita estamos en una etapa como de recomendar vinilos y yo en esta ocasión traigo uno de mis discos favoritos que probablemente me lo llevaría a una isla desierta y estoy hablando del Drums and Wires de XTC, que es el tercer disco de esta banda propositiva interesante de 1979 que fue lanzado en agosto de ese año por Virgin Records. Es un asunto musicalmente medio popero, pero sin perder la esencia de locura que tenían las composiciones de Andy Partridge y de Colin Moulding, los dos compositores de la banda. Y es importante comentar que en este disco ya sale Barry Andrews, el tecladista, y entra Dave Gregory en otra guitarra. Entonces ya no hay tanta presencia de teclados, sino hay más interacción de guitarras. En este disco trabajan nada más y nada menos que juntos Steve Lillywhite y Hugh Padgham. Y Steve Lillywhite es uno de los grandes productores de rock que estuvo involucrado con Ultravox, con U2, obviamente con XTC en muchos discos. En fin, Steve Lillywhite es un productor de vanguardia que ha trabajado con cualquier cantidad de bandas. Y además, aquí el ingeniero es Hugh Padgham, que después fue el coproductor con Police en dos discos importantísimos de esa banda, como Ghost in the Machine y Synchronicity, nada más y nada menos. Pero en este disco están juntos Steve Lillywhite y Hugh Padgham.
en este caso Steve Lillywhite como productor y Hugh Padgham como ingeniero. El sonido es maravilloso. Se grabó en solamente 4 semanas, como las buenas bandas que tienen todo bien claro, no tienes por qué, bueno, ya siempre lo he dicho, ¿por qué lo repito? Y lo grabaron en el estudio Townhouse de Londres, recién estrenado. En este disco se comienza a desarrollar una característica técnica de producción que era la reverberación comprimida, supuestamente diseñada por Steve Lillywhite junto con Hugh Padgham, y se siente mucho en la canción con la que abre el disco, perdón, creo que es el lado B, no estoy muy seguro, déjenme checar aquí. No, la tercera del lado A, que es Making Plans for Nigel, que casualmente no es una rola de Andy Partridge, es una rola de Colin Moulding, como también 10 Feet Tall, que es otra canción que me encanta de este disco, que también es de Colin Moulding. Yo creo que eran una gran mancuerna, ¿no? De bajista, guitarrista, y también como compositores se respetaban mucho. Y en este disco se notan los dos diferentes estilos de composiciones entre Colin Moulding y Andy Partridge. El líder y guitarrista Andy Partridge diseñó esta portada que muestra el logotipo de la banda formando el contorno de una cara. Qué bonita portada, ¿no? También como minimalista, sencilla, súper original. Y aquí cuando sacaba yo el disco estaban las letras y el famoso sello de Virgin Records. Me trae unos recuerdos tremendos. Imagínense el tercer disco de XTC, Drums and Wires, Tambores y Cables, de 1979. XTC tiene muchísimos discos y muy, muy buenos discos, como el Skylarking, que ya lo hemos comentado, que fue el disco que escogió Rubén Albarrán y que escogió Sabo cuando estuvieron en este podcast en meses pasados. Y pues es un discazo Skylarking, pero a mí en lo personal el Drums and Wires me cautiva y me encanta este disco. Si no conocen XTC, les recomiendo que se acerquen. Es una gran banda, una banda muy interesante, completamente atemporal, que es una palabra que me gusta mucho porque los artistas y los grupos que de verdad admiro son atemporales. Los pongo y a veces siento que su música podría haber sido hecha el año pasado o hace unas cuantas semanas, ¿no? El disco anterior a este, que se llama Go To, también es otra joya, y el primero de ellos es también una maravilla. En fin, XTC es una gran banda. Les recomiendo que se acerquen a ellos, que los escuchen. Y en particular, la recomendación de hoy fue Drums and Wires, su tercer disco de 1979. Querida banda, les recuerdo que estoy presente en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si me escriben, les escribo. Si me siguen, también los sigo y nos empezamos a comunicar por esas redes sociales. También te recuerdo que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no puedo dejar de recordarles el Patreon de cómo está la banda, nuestro círculo de amigos. Ahí te enteras de quién es nuestro próximo invitado, le puedes enviar preguntas y puedes ver los videos enteros de los clips que ponemos en Instagram, además de que puedes ver el podcast sin comerciales. Como siempre les recuerdo que todos los links están aquí abajo, y para nuestros fans que están escuchando solo por audio, recuerden que pueden verlo en video con imagen y a todo color en YouTube. Los invitamos a que nos dejen reviews en Apple Podcast y en Google Podcast. Y ahora me voy con una breve semblanza de este gran colega, músico sumamente interesante, también con una carrera prolífera y muy versátil. Estoy hablando de Carlitos Avilés, el gran bajista y fundador de La Cuca, con el cual platicamos padrísimo, y es un personaje muy divertido y muy interesante. Conocido como el bajista y cofundador del grupo de rock Cuca, con quien obtuvo la nominación al Grammy Latino en 2015, ha recorrido todo tipo de foros y tocado prácticamente todos los géneros de música popular, desde el rock pesado hasta la música regional mexicana, por la cual obtuvo la beca de Conacult en 2016. Vean nada más el parámetro, ¿no? De una cosa a otra. Ha colaborado con Jaime López, Jaramar, Gerardo Enciso, Óscar Fuentes y José Force, entre muchos y otros, y suma ya más de 30 producciones discográficas. Como escritor, ha publicado 3 libros, una historia como cualquier otra del 2009 y los discolibros Si el infierno existiera de 2013 y México Profundo de 2016.
Ha tocado en los principales escenarios de México y ha girado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Francia y España. Así que vámonos a esta charla sumamente agradable que tuvimos con el gran Carlos Avilés, bajista y fundador de La Cuca, en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Perfecto, 4, 3, 2, 1, 0. Carlos, bienvenido. ¿Cómo está la banda, carnal? Un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy contento de saludarte, de saludar a todo tu público, Piro. Muchas gracias por la invitación. Un placer, carnal. Igual es un gusto tenerte por acá y se ve que estás en un lugar muy a gusto. Ahí se ven los cactus. Estás como un poco en el jardín de tu casa en Sonora o ¿por dónde andas? Así es aquí el patio trasero, el jardincito de la casa paterna. Órale. Aquí vivieron mis padres, aquí viví yo en mi adolescencia. Hace muchos años, claro, ¿no? Oye, pero todavía regresa, ya ves que uno siempre regresa a donde fue feliz. Así es. ¿Y tú naciste en Ciudad Obregón, en Navojoa? ¿Naciste en Sonora? Nací entre Navojoa y Ciudad Obregón hay un pueblito que se llama Colonia Jecopaco. Okay. En realidad yo me crié en la Colonia Jecopaco, pero de niño, como a los 8 años más o menos, ya nos vinimos para acá, para Ciudad Obregón, y aquí nos quedamos. Bien. Está la casa todavía en la Jecopaco y ahí regresamos también. Ya sabes, siempre vuelve uno a la tierra que lo vio nacer. Eso. Oye, y de casualidad, ¿te acuerdas de un personaje que le decían el Meño? Como no, claro, por ahí anda el Meño todavía. Salúdamelo mucho si lo ves, de Discotecas Aguilar. No, con todo gusto, sí. Él nos ayudó. Emprendedor. Sí, nos ayudó mucho al Dangerous Rhythm y a Kenny los Electrics en el 82 a organizar algunas fechas allá por Navojoa, por Guaymas, por Hermosillo, y ya luego nos fuimos para Caborca y ya luego para Mexicali y para Los Ángeles en el 82, que es donde conocí muy buena banda ahí en Obregón, man. Sí, de esa fecha, algunos años más tarde, vi fotografías y por ahí me hice de los discos. El disco de Dangerous Rhythm, que es una joyita, es de aquel tiempo. Y bueno, una influencia también que se marcó por ahí. Qué chido, el de las caras, ¿no? El de los dibujos de Mario Catalá. Sí. Oye, Carlos, ¿y cuéntanos un poco de tu infancia ahí en Sonora? ¿Cómo nace este amor por la música? ¿Qué música se escuchaba en tu casa? ¿Tus padres, alguno de ellos es músico, melómano? Más o menos, ¿de dónde viene todo esto? Porque además eres un músico sumamente versátil, una persona que digo, no sé si eres autodidacto, si estudiaste, me da la impresión de que sí le metiste al estudio por lo que has hecho a lo largo de tu carrera, pero bueno, siempre hay sorpresas. Platícanos un poco de eso, viejo. Las dos cosas, pero, las dos cosas, sí, mi papá fue músico, ¿no? Tocó hasta los últimos años de su vida, vivió 94 años casi. Igual que el mío, hijo. 94. Fíjate, qué loco, los longevos. Qué loco, mi jefe murió 2 meses. Y tú vas allá porque te ves súper bien. Ojalá, güey. Carlos, mi jefe murió 2 meses antes de cumplir 95, murió de 94 también. Pues mi papá murió 2 meses antes de cumplir 94. Fíjate. ¿sí? El pasado 21 de enero fueron 19 años de que falleció mi jefe. Falleció el 21 de enero de 2003. Ya hace un rato. Sí, cómo se pasa la vida, mano. Y entonces, carnal. Pues mi papá era músico, entonces desde muy chico me enseñó unos acordes de guitarra y empecé así a acompañarlo. En la casa se escuchaba mucha música mexicana. A mi mamá le gustaba mucho los boleros, las rancheras, ¿no? Pues crecí escuchando música mexicana y en la temprana adolescencia, en la pubertad, pues descubrí el rock and roll. Vivo en la casa de mis hermanos mayores, yo soy el 10º hijo. Órale, ¿de cuántos hermanos? O sea, pues fuimos 10. Y tú eres el más chavillo. Y yo soy el menor de todos, sí. Órale. Y en la casa, pues digo, por mis hermanos se escuchaban otras cosas, ¿no? Se escuchaba el rock and roll de los 50s, de los 60s, ¿no? Mucho de los Sapson, una banda de aquí de Sonora, de Agua Prieta Sonora, pues los Sapson
marcó una influencia fuerte en todas las bandas de rock de acá del norte, porque fueron los primeros que empezaron a tocar rock and roll, cobereando rolas gringas con unas traducciones muy peculiares, ¿no? Pues que no eran traducciones, más bien eran como adaptaciones, a veces no tenían en absoluto que ver con la letra original, pero fue una banda que pegó mucho en aquellos tiempos. Estamos hablando de los 60s, ¿no? Yo nací en el 67 y me crié, te digo, escuchando pues la música que escuchaban mis hermanos y mis padres, ¿no? O sea, yo decidí en realidad ser músico ya en la adolescencia, ya conociendo a los Beatles, ya escuchando algunas bandas de blues inglesas y un poquito menos, pero también mucho de la música gringa, pero de la música vieja, o sea, de los 60s y 70s prácticamente, ¿no? Y pues ahí empezó, acá donde estoy, en tierras sonorenses, ¿no? Qué chido. Y entonces primero empezaste a tocar la guitarra y luego ya te enfocaste en tocar el bajo. Sí, lo que pasa es que yo tocaba la guitarra con mi papá y creo que cuando cumplí 13 años me regaló una guitarra eléctrica y empecé a hacer mis pininos en la guitarra y a los 15 audicioné en una banda de aquí de Obregón que auspiciaba un padre en una parroquia que está cerca de aquí de esta casa. Este padre fue el mentor de muchos músicos de aquí obregonenses, ¿no? Muchas bandas, muchos músicos pues pasaron por la banda de él. Él se llamaba Rogelio López y el grupo se llamaba Rock Lop, por Rogelio López, ¿no? Okay. Y audicioné yo a mis 15 años con una banda menor. El Rock Lop era pues ya la banda de los jóvenes adultos, ¿no? Y yo tenía 15, entonces me metieron a una banda de adolescentes que se llamaba RL Juniors. Entonces tocábamos así como una onda entre pop y rock and roll, pero ya tenía guitarrista la banda cuando yo llegué y lo que pasaba es que el cantante estaba tocando el bajo y cantando y se cuatrapeaba. Entonces me dijeron, ¿no quieres intentar tú el bajo? Y ahí fue la primera vez que yo toqué un bajo. La primera vez que yo toqué un bajo eléctrico y era un Fender Precision. Ok. Era una firma, un modelo especial de 1980, rojo, muy bonito. Y pues me enamoré. Ya no quise agarrar la guitarra, me enamoré del bajo y me quedé de bajista desde entonces. Así es. Qué suave. ¿Y eres Precision o jazz? Jazz. De hecho, cuando yo tuve mi primer jazz, poco después de esa banda, ya me quedé en el jazz. Sí tengo un Precision, tengo varios bajos Fender. Siempre me quedé con Fender, sí, ¿no? de acuerdo. Le tomé mucho cariño desde un principio, pero mi bajo favorito ahorita, pues el que he usado prácticamente toda la carrera de Cuca, he grabado todos los discos con él y prácticamente todos los conciertos también, es un Jazz Bass 74. Qué bien. Y tengo otros más recientes que de repente le entran al palomazo también ahí, ¿no? Y un Precision también, pero el Precision ya noventero, ¿no? Lo compré durante una gira en Estados Unidos por allá y ahí está también trabajando. Qué bien. Yo también, yo tuve primero un bajo japonés y luego mi jefe me dijo, véndelo y te regalo un Fender y todavía conservo mi Jazz Bass del 71. Excelente, ¿no? Lo tengo ahí en la Ciudad de México, un Sunburst con el mango maple. Sí, pues se vuelven ya parte de la familia, hijo, es así para que veas. He vendido varias liras porque no las estaba tocando, la verdad, y ya la onda de estar atesorando y eso, no hay nada como tocar tus instrumentos, ¿no? Y luego los tienes ahí guardados, entonces ya me quedé nada más con las guitarras que verdaderamente toco, que es mi Takamine electroacústica y una Telecaster. Y me quedé con el bajo nada más, porque pues, verdaderamente son instrumentos que el bajo lo quiero mucho, porque el bajo sí lo dejé de tocar, me enfoqué mucho más en la guitarra a través de los años, pero ese jazz bass pues le tengo un aprecio y un cariño muy especial que tú sabes, ¿no? Ya son tantos años acompañándote que se vuelven así como algo, un artículo al que uno le agarra mucho cariño, ¿no? Así es, ¿no? Se atesoran los instrumentos. Oye, Carlos, ¿y tú primero formas Cafra y luego te vas a Guadalajara y se forma la Cuca, si no me equivoco? ¿Cómo se da el proyecto de Cafra? Porque
Cafra es una de las bandas más importantes de metal, ¿no? De metal mexicano o de hard rock mexicano de la República, y es una banda de Sonora. Y Pascual Meza también fue como de los precursores del rock and roll por allá, por esa zona de Obregón, Navojoa, toda esa parte. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se forma Cafra? Mira, cuando yo tocaba con el padre, empecé a escuchar lo que se oía mucho en ese año, por ahí el 82, 83, y era el metal americano, onda Van Halen, ¿no? Y algo de los metaleros ingleses, onda Judas Priest, ¿no? Y nos entró la cosquillita por hacer algo así. Entonces, el tecladista de esa banda, del padre del Rock Love, tocaba la batería también. Un excelente baterista y un musicazo, así con una oreja increíble, ¿no? Y él fue el que me propuso que hiciéramos una banda por fuera, o sea, que ya dejáramos ese grupo y pues nos independizáramos para tocar metal pesado, ¿no? Entonces buscamos a un guitarrista y hicimos un power trio, pero ninguno de los tres cantaba lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, en esa época, Pascual estaba trabajando como corresponsal de la revista Conecte. Conecte en Sonora, claro, por supuesto. Creo que cuando ustedes vinieron ya era el corresponsal o algo exactamente. así. Exactamente. Que había escrito algunas cosas ahí, unas reseñas, ¿no? Sí. Y yo le llamé para ver si él sabía de un vocalista que quisiera entrar a la banda. Y le pedí que escuchara lo que teníamos, así algunas canciones originales, pero instrumentales, ¿no? Para ver si íbamos en el camino correcto, pues ya apelando a que él, pues, como 10 años más grande que nosotros, ¿sí? Con más experiencia y con toda la carrera, escuchando conciertos en Estados Unidos de todas las bandas, un gran melómano. ¿Sí? Entonces, Pascual dijo, cuando le preguntamos, oye, ¿conoces algún vocalista? Dice, pues yo canto. ¿No? Y así, claro. O sea, inmediatamente, fue un clic instantáneo. O sea, en el primer ensayo salió una de las rolas más emblemáticas de Cafra, Esquizofrenia, ¿no? Que yo tenía la música y Pascual le puso la letra casi inmediatamente, pues en un ejercicio muy rápido de improvisación, ¿no? Oye, y así nos quedamos. ¿Y en qué año fue eso, Carlos? Eso debe haber sido como 1985, yo creo. Okay. 84, 85, por ahí, sí. No, pues ya han celebrado buenos aniversarios. Acaban de celebrar un aniversario a finales de este 2021, ¿no? Hicieron una gira por allá. Es que el disco negro, el único disco que yo grabé con Cafra como bajista, cumplió hace 3 años. Hicieron una reedición en acetato otra vez. Digo, después de haber sido editado primero en acetato, luego en cassette, luego en compacto, ¿no? Volvieron a hacer una edición en acetato y nos juntamos a tocarlo. Esto fue hace 3 años. Y nos quedó esa cosquillita, pues, de volver a tocar juntos un concierto completo, ¿no? Porque en esa ocasión tocamos el álbum negro nada más, que son 9 canciones. ¿No? Y ahora, el año pasado, que estábamos cumpliendo 5 años de que nos fuimos a radicar a Guadalajara, bueno, yo, ¿no? Y allá grabamos este disco, pues nos volvimos a juntar. ¿No? El disco en este año, en el 2022, cumple 35. Nosotros lo grabamos a finales, creo, de un año anterior. Bueno, por ahí están las fechas. El que sabe bien es Pascual, porque ese sí no se le olvida nada. Mi memoria es un poquito más ambigua. Pero bueno, el caso es que nos juntamos a celebrar el disco y ahora en diciembre hicimos 3 fechas, Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, ¿no? Y pues como en los viejos tiempos, man. O sea, la locura, no te imaginas. Qué suave. Los lugares llenísimos, el público rejuvenecido, porque bueno, había gente de nuestra edad, pero había morritos también, o sea, gente adolescente que le entraron al slam y todo. Entonces, yo creo que Cafra se ha quedado pues como una banda ya clásica, ¿no? O sea, qué bien. Sorprendentemente, bueno, y Pascual pues que tampoco lo ha dejado mucho, ¿no? Pascual en todos estos años ha tenido infinidad de alineaciones, como el padre Rogelio, así que recluta músicos nuevos cada tanto, ¿no? Y ahí sigue, y sigue. Ha seguido adelante con el nombre y con todo, pero qué bueno que se juntaron los originales ahora en diciembre, Carlos. Qué bien, qué interesante. Menos el baterista.
al baterista lo perdimos, no sé dónde anda, ¿no? No sé si siga tocando, creo que no, pero guitarra, bajo y voz, sí, los tres originales, los tres que grabamos este disco, con un baterista de Hermosillo, que ya tiene tiempo tocando con Pascual. Ok, y cuando me hablas del disco negro de Cafra, ¿estamos hablando del primero? Sí. Ok, ¿y cuántos discos en total grabó Cafra o ha grabado Uy, hasta la fecha? no tengo idea, fíjate, son un montón. Entonces, Pero sí, contigo es nada más ese, el disco negro, el primero. sí, o sea, yo estuve como bajista en ese disco. Este disco lo grabamos en Guadalajara, en los estudios Audio Arte de John Field. Y hay una anécdota curiosa porque ese disco lo hicimos, lo estábamos grabando y al mismo tiempo, o sea, en esos días estaba grabando José Force, un proyecto de él que se llamó Duda Mata. Claro. Y él grababa, creo, en las mañanas y nosotros en las tardes, o viceversa, pero lo hicimos en una semana ambos discos, pues, ¿no? Y nunca nos vimos. O sea, yo fui a ver Duda Mata después y vi a José cantando y dije, yo con este güey tengo que hacer una banda algún día, ¿no? Y bueno, las cosas se dieron para que poco después se hiciera Cuca, ¿no? Pero es una anécdota curiosa de cuando estábamos haciendo el disco negro de Cafra, ¿no? Que estábamos concentrados en eso. Yo me salí poco tiempo después, estaba muy complicado, yo viviendo allá en Guadalajara y los muchachos acá en Obregón, y bueno, ya no se dieron las cosas fácilmente, ¿no? Después de que yo salí de Cafra como bajista, todavía produje con Pascual un par de discos más para Cafra, ¿no? Yo ya no tocando, pero sí como productor, y bueno, pues los eternos palomazos en los conciertos, ¿no? Siempre Claro, que coincidíamos en alguna ciudad, pues ahí dos, tres canciones del disco negro, ¿no? una banda que siempre será tu familia. Oye, ¿y qué es lo que te lleva o lo que te impulsa a mudarte a Guanatos, a Guadalajara? Pues por una parte quería estudiar música, ¿no? Porque mi papá, que fue autodidacta, ¿no? Tenía una oreja también impresionante, ¿no? Y tocaba varios instrumentos, multiinstrumentista, pues me enseñó a tocar así, ¿no? O sea, de oreja. Y yo quería aprender la escritura y todos estos rollos, entonces me fui a Guadalajara para entrar al conservatorio de la Universidad de Guadalajara. Y así fue, entré al nivel técnico, llegando a Guadalajara, ¿no? Y pues ya me quedé allá. O sea, ya me relacioné por allá, comencé a tocar otras cosas, a conocer mucha gente, ¿no? Y me quedé Qué bien. hasta la ¿Y, fecha. y, y te graduaste del conservatorio? No, fíjate que otra cosa, también lo abandoné antes, ¿no? No, todavía lo abandoné y me metí a la universidad a estudiar una carrera. Y bueno, cuando uno es joven, tan joven, ¿no? Hay pila para todo, pues Sí, mucha energía. Y yo me acuerdo porque yo estudiaba, cuando estaba en la escuela de música, estudiaba dibujo y pintura en artes plásticas, ¿no? Dos escuelas a la vez, estudiaba la prepa todavía, que la estaba volviendo a hacer porque siempre fui un pésimo estudiante. Además tocaba en una banda versátil, tocaba en Cafra y tocaba en un antro, haciendo un bule de strippers, acompañando a las strippers, ¿no? Tocábamos cumbias y todas estas cosas. Dices, ¿cómo tenía pila para hacer todo, ¿no? Y ahorita, cómo manejaba la agenda. Ahorita imposible, ¿no? O sea, sí, no, no, ahorita pues, tengo una tarea, ¿no? Y ya es suficiente, pues, ¿no? y sí, sí, como que ya cuando te empiezas a meter en tres o cuatro cosas al mismo tiempo ya no es igual que antes, ¿no? Así es. Sí. Oye, ¿y cómo conoces a José? Porque tú eres miembro fundador de la Cuca, ¿no? Creo que tú y el baterista, ¿no? Los primeros cuatro, o sea, José y yo nos conocimos por una amiga en común. Nos encontramos en casa de ella, nos presentamos, yo ya sabía quién era José, ya lo había escuchado en Duda Mata, yo sabía de Mask también, Claro. pues Pascual tenía el disco de Mask, ya lo había escuchado también ahí, y José me invitó, después de una noche ahí de estar platicando y tomando tequila y hablando de música, me invitó a una fiesta donde iba a haber instrumentos, me dijo, vente a echar el palomazo. Nos echamos un palomazo al siguiente fin de semana, tocamos puros clásicos, ¿no? Oldies, y al final de la fiesta me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una banda de rock, pero de rock, porque entonces sonaba mucho el pop, así, onda Soda Stereo,
comenzaba Caifanes, ¿no?, a sonar ya fuerte y esto, y José tenía la idea de hacer una banda de rock que tampoco fuera metal, fuera un rock and roll puro, pues más puro, ¿no? Entonces yo le dije, yo tengo al guitarrista ideal para eso. Empezamos a ensayar con el Bola en la bataca, ¿sí? El Bola Domene. Ajá. Sí. El Bola en la bataca, yo en el bajo y José tocaba la guitarra y cantaba. José tiene la mano medio dura para la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces yo le hablé a mi compa guitarrista, que es Galo Ochoa, ¿no? Claro. Y Galo llevó a Nacho. Okay. Pero curiosamente los primeros ensayos fueron de José, Nacho y yo. Después se sumó Galo, ¿no? Y ya nació la banda, nació Cuca, ¿no? Como tal. Claro. Fue un proceso que duró algunos meses, ¿no? Me acuerdo que una vez me sacaron del cine, o sea, yo me fui a ver el cine, estaba, no sé, una película de Terry Gilliam, pues, y de repente sentí una mano en el hombro y era Galo y me dice, güey, estamos todos acá afuera, vente, hay que hablar, hay que hacer la banda ya. Digo, ¿cómo que? Déjame, dime dónde van a estar. No, es ya. Vámonos recio, ¿no? Y me sacaron de la película, nos fuimos a un bar a platicar pues, de cómo lo íbamos a hacer y para dónde iba a ir la banda, ¿no? José tenía cierta idea, Galo tenía otra, yo tenía otra, Nacho tenía otra, y pues platicando llegamos al común acuerdo de que coincidíamos los cuatro en AC/DC, ¿no? Ok. La banda de rock and roll, pues. Y así empezó. Un rock más duro, más fuerte, con más pelotas. Pues así es Cuca, o sea, digo, para empezar Nacho, ¿no? O sea, para darle batalla a Nacho hay que tocar duro y rápido. O sea, no, y ustedes también son una muy buena base. Y ese es el disco que produjo la Chiquis Amaro, ¿no? Así es, el primero de los Látidos. Eso. Ajá. Sí. No, y estaba perfecto, pues ya viviendo tú en Guadalajara, pues entraste como anillo al dedo a una banda ya de Guanatos y todo. Y, sí. Y qué chido como se dan las cosas, ¿no? Cuando empieza a ver esa química que hasta te motiva, ¿no? Que ya estás soñando con el siguiente ensayo, ¿no? Bueno, es que tuvimos mucha suerte también, o bueno, yo no sé si se llama suerte, ¿no? Esto de coincidir en el momento justo, en el lugar preciso, ¿no? Claro. Para que Cuca arrancara también, porque pues teníamos poco más de un año cuando grabamos un demo, y con ese demo nos invitaron a tocar un festival en Colombia, y al regreso de ese festival ya teníamos listo el contrato para firmar con Culebra, con BMG, ¿no? Y Culebra se estaba gestando. O sea, nosotros nos buscó un ejecutivo de BMG y nos habló de un nuevo sello, ¿no? En el que había posibilidades de entrar. Entonces, todo fue así como una cadenita muy rápida, pues, ¿no? Sí. Nosotros estábamos tocando en lugares, digo, sí, de conciertos habíamos abierto para Maldita en Guadalajara, y creo que fue el Pato o Aldo, no sé, alguno de ellos, que llegó el chisme a BMG de que en Guanatos estaba sonando una banda de rock, que ahí la llevan, tienen público y todo, y después abrimos para Fobia en la Ciudad de México. Iñaki nos grabó en vivo ese concierto, lo llevó a la disquera, y luego, bueno, pues amigos de toda la vida, Alfonso André y José, y también Alfonso por ahí soltó el chisme de Cuca, entonces ya era como que estaba llegando de muchos lados, pues, ¿no? Qué bien. Entonces, sí, pues el apoyo entre músicos. Alfonso, me he dado cuenta a través de estos últimos años que Alfonso ha ayudado a muchísimas bandas, ¿no? A sí. Santa Sabina, a Alex Sintek. En este caso me estoy dando cuenta que también como fue vocero, promotor de la Cuca. Qué chido, cabrón. Qué buena onda. Sí. Qué buena onda. No, y yo creo que esa camada de Culebra donde está Cuca, la Lupita, la Castañeda, Santa Sabina, fue muy poderosa en la década de los 90, mano. O sea, de verdad que al menos las 4 bandas que te acabo de mencionar, pues era así como que ya una propuesta muy interesante, ¿no? 4 estilos diferentes y con muy buena actitud cada uno, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, yo creo que ese factor, esa combinación de factores, ¿no? De estar en el lugar preciso y en el momento adecuado, o sea, nos funcionó muy bien. Yo estoy también de acuerdo. A Culebra. Estoy de acuerdo también contigo. A Culebra porque, digo, ya venían varias generaciones atrás haciendo buen rock y
y grabando con buenas factura, ¿no? O sea, unas grabaciones ya muy buenas, muy serias, ¿no? Entonces, creo que también nosotros aprovechamos eso, o sea, de la disquera. Era un sello de un sello, Se nos congeló pero un con el poquito. apoyo de Ahí una está. que era grande. Claro, claro. Sí, porque ya teniendo, sí, ya regresó, es que de pronto te congelaste, pero sí se entendió. No, definitivamente, de acuerdo contigo. Y eso que comentabas de buena suerte, yo sí creo, mano, a veces en ese factor de estar en el lugar correcto en el momento preciso, porque eso sí sucede. Como puedes estar en el momento perfecto de tu carrera, sin embargo, la disquera no está en ese momento para firmarte, para apoyarte, para poderte promover como tú quieres y son factores bien importantes, ¿no? Yo creo que en el momento que Cuca firma con Culebra, en Culebra, pues ya de alguna manera empiezan a ver estos ejecutivos ya rock and rolleros, ¿no? Como el Humberto Calderón, el Mucu, también estaba por ahí, Sí. Diego Herrera, y estaban ciertos colegas rock and rolleros, músicos mexicanos que entendían más lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí. Oye, Sí, Carlos, bueno, sí, no, perdón, sí. termina. No, sí, que ya entonces habían aparecido en la escena bandas como Fobia, como Amantes de Lola, Claro. ¿no? León se había acabado, pues estaba Calderón dando Culebra, pero bueno, sí, fueron varios factores buenos, positivos, para que se diera el movimiento de tempranos 90s, ¿no? Sí, totalmente. Ojalá. Sí, ahorita se volvió a congelar la imagen, pero el audio, fíjate que continuó. ¿Hay mucho viento por ahí donde estás? Pues más o menos, viento sí hay, no Sí, tanto, pero sí. no vaya a estarnos distorsionando un poco el Wi-Fi. Pero bueno, y Carlos, esta carrera compleja e infinita que hemos escogido en nuestras vidas, que es dedicarnos a la música, de todos estos diferentes aspectos que tiene, ¿cuál es el que tú más disfrutas? El escenario, sin ¿Verdad? duda, el escenario. Sí, yo creo que yo también, Sí, ya, sí, de acuerdo. Y me imagino que ahorita que con grabar es muy bueno. Creo que grabar. ¿Ya está? sigamos. Yo creo que sí. Si no, me voy adentro. Entonces, sí, síguenos hablando de esa pasión por tocar en vivo. Sí, te comentaba que Cuca es básicamente una banda que, o sea, a pesar de las buenas grabaciones, de los discos, sí, ¿no? Creemos que es más bien una banda que se debe de ver en vivo, pues que se debe ver y escuchar en vivo. Soy a veces de la idea de que muchas veces no nos hace justicia la grabación, pues. Claro. El punch, la energía. Sí, pues sí, las bandas en vivo tan intensas, a veces el estudio como que no se logra capturar esa fuerza y sucede, ¿no? Sucede de vez en cuando. Pero yo también estoy de acuerdo contigo, yo a través de los años sí, ya también los shows en vivo. ¿Y cómo has vivido esta etapa, mano? Que a todos los músicos nos afectó tanto, has extrañado muchísimo, me imagino que los shows, ¿no? Y las giras. Pues ha sido terrible, ¿no? Ha sido ya prácticamente 2 años con muy escaso trabajo en conciertos. Sí los hemos tenido, hicimos creo que 3 el año pasado, ¿no? 3 o 4 por ahí. Y bueno, entre tanto, pues nos hemos mantenido más bien ocupados en otras cosas, ¿no? Luego, por mi parte, pues yo empecé en el 2020, al inicio de la pandemia, por ahí a componer canciones y a grabar un disco solista, ¿no? O sea, ahora sí que Carlos Avilés. Publiqué 3 temas por ahí en las plataformas digitales y seguí poniendo. El disco está hecho, pero como te decía, o sea, yo no le veo mucho sentido ahorita a publicarlo si no tengo la oportunidad de tocarlo, pues porque en realidad lo que yo estoy buscando o lo que voy persiguiendo, pues es la presentación en vivo, ¿no? Regresar al escenario. Claro. Y pues tenemos que ser muy pacientes porque este es un sub y baja, ¿no? No sabemos, ¿no?
Así es. Entonces soy también de la idea pues, de mantenernos observando, ¿no? Con paciencia y con tolerancia, pues los tiempos están cambiando, ¿no? De Y acuerdo. no sabemos todavía dónde nos va a llevar esto. De acuerdo, yo sí creo que es muy importante la actitud y la paciencia en estas etapas tan extrañas que estamos viviendo, definitivamente. Oye, Carlos, y también tienes algo estabas haciendo con Jaime López, ¿no? Algo de los Tristones de Bagdad o de Valle Bagdad. Platícanos un poco de ese proyecto que ha de estar muy chido. Esto es algo muy nuevo. Sí. Esto empezamos en realidad la segunda mitad del año pasado a grabar estas canciones. Lo que pasa es que, bueno, obviamente yo soy del norte, acá de este lado de Sonora, ¿no? Jaime es oriundo de Tamaulipas, muy cerca de Puerto Bagdad, ¿no? Es de Matamoros, Tamaulipas. Y siempre que nos juntamos socialmente en alguna reunión, en alguna casa de alguien o esas cosas, pues no falta la guitarreada, ¿no? Y en la guitarreada pues cantamos muchas de las canciones de esta región, del norte, ¿no? Norteñas, pues. Y así fue como nació la idea de grabar un disco seriamente con todos estos temas que hemos cantado ya durante tantos años, ¿no? Informalmente, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea pues de hacer unos arreglitos y tratar de conservar ese espíritu del norte. Es música fronteriza porque de pronto hay influencia también de la música del otro lado, ¿no? Es un poquito de bluegrass, un poquito del country, un poquito del zydeco incluso, ¿no? Y integrarlo a estas canciones que son mexicanas, ¿no? Son pues, la música norteña que aprendimos desde morros, ahora sí que son canciones muy viejas. Y grabamos este álbum que tiene 12 temas. ¡Qué bien! De música tradicional norteña, ¿no? Y de este álbum solo hemos publicado uno hasta ahorita. Se llama El Descalzo, está en las plataformas digitales como Los Tristones de Puerto Bagdad. El Descalzo lo hicimos porque vino el centenario del natalicio de don Lalo González Piporro, ¿no? Que es como el papá del Pipo Rock. Es, digamos, el primer rock and rollero en la historia de México, ¿no? Con aquellos temas del rock and roll ranchero, En los ojos de Pancha y aquellas canciones, ¿no? Que combinaba un poquito de lo de Nat King Cole, conocido también como Natalio Reyes Colás. Así es. Así Todas es. estas cosas del Piporro, pues retomándolas en este tema del Descalzo, que fue una adaptación que él hizo, ¿no? Hace muchos años. Nosotros retomamos el tema y la grabamos y la publicamos el 16 de diciembre, el cumpleaños de don Lalo. Entonces, hasta ahorita es el único tema, pero ya en estos días, yo creo, en estos días vamos a publicar el segundo sencillo, ¿no? Y de aquí a un par de meses, el disco completo. Sacar el disco completo. Sí, así es como se hace ahora. Casualmente, la semana pasada, con el Cano del Gran Silencio, estaba hablando de este mismo tema que estamos hablando ahorita. Ellos también hicieron un especial en honor a los 100 años, ¿no? Hubiera cumplido 100 años, si no me equivoco, Así es, así es. El señor Eulalio González Piporro, ¿no? Así es. Qué bien, sí, eso de Nat King Cole es buenísimo. Oye, ¿y son nada más tú y Jaime? ¿O tienen músicos invitados, ya hay percusión? Es una banda. Es una banda. Es una banda completa, sí. O sea, es acordeón, bajo sexto, bajo y batería, como es la alineación del clásica del conjunto norteño, ¿no? Pero además le añadimos guitarra eléctrica, que es lo que lo hace un poquito más Tex-Mex, lo que te comentaba de tener influencias de la música del otro lado, ¿no? Y bueno, pues Jaime, la voz cantante, yo toco el bajo y la segunda voz. Ok. Sí. Viene bien, viene sí, fuerte. No, sí, estuve viendo muchas fotos en las redes sociales y la neta se veían muy contentos y se veía muy fresco todo el asunto, muy divertido. Para ser los Tristones nos vemos bastante contentos. Sí, ¿no? Exactamente. Y de eso se trata, carnal. A estas alturas del partido es una bendición poder seguir haciendo música, man. Oye, en el 2016, Carlos, te ganaste una beca de Conaculta. Así es. ¿Cómo te la ganaste? ¿Cómo la aprovechaste? ¿Qué estudiaste? ¿De qué se trató exactamente esa beca? ¿Qué fue lo que te dieron? Es una convocatoria que sale en realidad para hacer libros, ¿no? Yo aspiré en la convocatoria con el libro disco. O sea que me escribí
son 15 textos, que cada texto corresponde a una canción mexicana, ¿no? De la música popular mexicana. Entonces vienen canciones desde José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Consuelo Velázquez, algunos sones de mariachi. Entonces, son, como te decía hace rato, la música que yo escuché en mi infancia, mucha música mexicana, mucha música que me llegó a través de mis papás, pues fue un trabajo que yo dediqué a mis papás, de hecho, ¿no? Es como un anecdotario, un poquito familiar, muy personal también, y un poquito acerca de los intérpretes, compositores, los géneros, ¿no? Que se abordan en la música mexicana, que es vastísima. O sea, la música mexicana no te la acabas, pues, o sea, cada región tiene una música particular y que puede ser muy distinta entre regiones, ¿no? Entonces, yo hice este pequeño homenaje con 15 temas, ¿no? Y con este proyecto ganamos la beca de Conaculta para poderlo publicar. Entonces hicimos este disco libro que se llama México Profundo, ¿no? que donde vienen los 15 ensayos, los 15 textos pues, sobre las canciones y la música también. Un disco, pues todavía Qué cuando bien. salió todavía se usaba el compacto. Estamos hablando sí de 2016. Pues. Claro. Oye, qué interesante. Sí, porque también tienes toda una carrera, has escrito un par de libros y todo eso, ¿no? Sí, bueno, este es uno de los libros que me han publicado, Sí. que como te digo, está inspirado pues en las canciones, ¿no? Y antes hice otro dos. El primero, que es un cuento, en realidad es un texto muy corto, muy breve. Yo no me imaginaba cómo iba a salir un libro completo de un texto tan breve, ¿no? Pero la editora, que es mi amiga también, Elena Santibáñez, bueno, ella se encargó de hacer este libro ilustrado, ¿no? Con ilustraciones de Guadalupe Rosas. Un tremendo trabajo que se aventó para que diera forma a este cuento. Es un cuento que yo le escribí a mi hija cuando mi hija tenía como 7 años. Qué suave, o sea, Carlos. una discusión que nos aventamos acerca de las hadas y del por qué los adultos dejamos de creer en la magia y todas estas cosas, ¿no? Así es el tema del cuentito, se llama Una historia como cualquier otra. Ok. ¿Y ese dónde se puede conseguir, Carlos? Pues todavía está por ahí en librerías, la editorial se llama Rhythm and Books. Rhythm and Books. Rhythm and Books, en vez de Rhythm and Blues, Rhythm and Books. Sí, Rhythm and Books. Sí, de hecho, ahí en esa editorial están publicados pues, José Elo, Jaime López, Chema Arreola, bueno, una cantidad importante de músicos, Pascual Reyes, colegas, ¿no? Es una editorial que publica principalmente músicos. Los textos no necesariamente son sobre música, incluso José Manuel Aguilera también tiene un libro ahí en Rhythm and Books, ¿no? Yo tengo 3. O sea, el primero fue de Una historia como cualquier otra, es un cuento ilustrado. Después Si el infierno existiera, que es una recopilación de apuntes en mis cuadernos acerca de los infiernos cotidianos, los pequeños infiernos mentales que nos hacemos a veces. Esos es un castillos exorcismo, ¿eh? del Ya terror. una vez dejarlo en el papel ayuda bastante a poder controlar a los demonios. Pues. Eso. Y el tercer libro, pues es que te comentaba del México Profundo, ¿no? Que eso ya es un disco libro. Sí, igual que Si el infierno existiera también. Si el infierno existiera, también está acompañado de música. Sí. Qué bien. Esos son temas míos, ¿no? Son también 15 temas que abundan ahí por el lado del blues, un poquito también del bolero con influencia, ¿no? Pues es un disco de autor. Es un disco, por ahí está en las plataformas digitales también. Toda la música que he hecho, que son estos discos que he editado, están en las plataformas digitales a nombre de Carlos Avilés. Oye, ahí si tienen curiosidad, pues ahí. Chingón, ahí claro. voy. Búsquenlo, banda. Aquí ya lo están escuchando de voz propia del autor. Oye, pero, o sea, manejas la música popular mexicana, tienes onda con tantos estilos. Si te pusieran contra la pared y te dijeran, a ver, güey, ¿con cuál te quedas el resto de tu vida? Que tuvieras todas estas gamas, ¿cuál sería el que dirías, bueno, pues ni pedo, sacrifico esto, pero me quedo con este? Está cabrón, ¿no? Es que yo quisiera tocar blues toda la vida, yo quisiera hacerme viejo tocando blues y tocar blues a los 90 años, como mi papá tocaba su música a esa edad,
pero en realidad me jala mucho el rock and roll porque, Sí. aunque, o sea, si hago blues suena rock and roll, el disco de Los Tristones, o sea, lo escucharon algunos amigos, ya me dijeron, así suena una banda de rock tocando norteño, ¿no? Entonces, uno no puede negar la cruz de su parroquia, pues creo que Así somos es. rock and rolleros de raíz y bueno, yo hago mucha música mexicana, he grabado canciones mexicanas de otros autores, yo he compuesto mis rancheras también, y sin embargo siempre caen al mismo, un poquito rockeadas, un poquito bluseras, ¿no? Así Claro. es, O sea, lo traes en la sangre. sin querer, queriendo. Definitivamente. Oye, y también estaba checando, Carlos, que has hecho cualquier cantidad de colaboraciones con músicos, con compositores, con cantantes. ¿Hay alguna colaboración que recuerdes así como muy especial, una colaboración que recuerdes con mucho cariño, como un gran momento cuando estabas participando con este artista? Bueno, sí, son varias, de hecho, o Venga, sea, venga. en el caso de cuando en 1999 Cuca tomó una pausa de 5 años, o sea, nos desintegramos y dejamos la banda completamente, ¿no? Entonces, yo estaba como bastante cansado del rock and roll, ¿no? Lo primero que hice fue una banda de música norteña rabalera, ¿no? Se llamaba Los Bomberos, todavía andan por ahí, y en esos años también me invitó a tocar el bajo Jaramar Soto. Claro, la cantante y Con compositor. Jaramar sí fue una experiencia maravillosa porque era un ensamble de músicos muy cultos, con una gran experiencia, ¿no?, en la música del mundo y en la música antigua, y aprendí muchísimo. Los pocos años que estuve tocando con ellos, aprendí muchísimo y aparte viajé mucho, ¿no? O sea, es una banda que cada año hacíamos giras a Europa, tocamos en Estados Unidos, prácticamente en todo el territorio nacional y en un tipo de público que yo no había visto hasta entonces. Un público sumamente respetuoso y formal, ¿no? Claro, sí, Sí, entonces pues sí, fue algo, sí, pues sí. un gran contraste para mí, ¿no? Pero sí le debo a Jaramar esa oportunidad, ese gran aprendizaje que me dejó haber sido parte de su ensamble, ¿no? Qué chido, Gao. Qué chido. Sí, no, no, pues ya, ¿qué se podría decir? Como un público más culto Pues sí, digo, o más para romántico. escuchar rock and roll hay que ser culto. También, por supuesto, pero es este público que ya como que están más tranquilos, ¿no? Un poco así como lo que es la música clásica, ¿no? Sí, O el fíjate, jazz, que no no está tan efervescente los sentimientos a la hora del rock and roll, ¿no? esa era esa era la actitud que dominaba en el público, ¿no? Así como mucha seriedad, de pronto muy formal. Y me acuerdo yo de las primeras tocadas pensaba así, puta, a estos güeyes no les está gustando nada, ¿no? Sí. Entonces se acaba el concierto y aplaudían de pie y la gran ovación, eso, ¿no? Entonces sí, ¿cómo está el rollo acá, no? Silencio total. O sea que Jaramar es una colaboración que guardas en tu corazón, así como algo muy especial. Sí, definitivamente. Digo, me ha hecho bastante orgulloso pues también haberle producido a Jaime Por los Arrabales, un disco que hicimos hace como, no me acuerdo, 13 años, 15 años por allá, ya hace tiempo, pues, ¿no? Es otra de las joyitas de mi carrera, pues yo le digo a Jaime, es que ese disco yo lo escucho hasta la fecha y siento que es mi disco, ¿no? Qué Porque chido. digo, son sus canciones, pues, pero yo le hice los arreglos, contraté a los músicos, lo grabé, lo mezclé, todo, ¿no? Entonces, Un sí hijo tuyo. sí, lo quiero mucho, ¿Y ¿no? ese, en dónde fue la producción? ¿La hicieron en Guadalajara o en la Ciudad de México? En Guadalajara mayormente, nos fuimos a la playa a grabar las voces, Qué ¿no? chido. Con un gran amigo también, Oscar Fuentes, como que también me ha hecho muy orgulloso. Oscar canta muchas de mis canciones, es como mi cantante de cabecera, ¿no? Órale. De hecho, en Guadalajara, las canciones, mucha gente piensa que son de él, ¿no? Pero yo le digo, es que yo las escribo y él las hace, ¿no? Está Sí. bueno. Entonces grabamos las voces de ese disco de Jaime en la playa, maravilloso. Después me regresé a Guadalajara a mezclarlo ahí y te digo, ya tiene algunos años que salió, ¿no? Qué bien, mano. ¿Cómo se llama otra vez ese disco, Carlos, por Por favor? los arrabales. Por los Arrabales, Uh-huh. producido por ti. Sí, Qué Jaime, suave.
Jaime ya tenía buscando ese sonido nordaca, ¿no? Norteño, pues, ¿no? En un par de discos de él anteriores, ¿no? Por Cigarros a Hong Kong, donde participa el mismo Piporro, y Desenchufado, ya traía acordeón por ahí, algunas canciones que rozaban mucho con esto. Entonces yo cuando lo conocí, que fue por esos años, le dije, no, oye, yo te puedo hacer un disco con el sonido que tú andas buscando, porque eso es lo que a mí me gusta. Claro. El buen Jaime, dile que se comunique, mano, porque no hemos dado con él, lo queremos también tener por acá. La última vez estuvimos juntos de invitados en el lunario del Auditorio Nacional, estuvimos de invitados del Armando Palomas. Claro. Estuvo divertidísima la noche. No, somos buenos cuates y fuimos vecinos muchos años en Miscuac, el Jaime y yo. Mira. Dile por ahí que se comunique. Claro que sí. Que aquí se le quiere y se le respeta. Y seguro pues lo hará. Seguro que sí, hombre, pues es carnal, pero no he logrado dar con él y tengo su teléfono que me lo dio José Manuel Aguilera, pero le marco y yo creo que a lo mejor no lo conoce y no contesta. Eso es lo más seguro. Eso suele pasar, ¿no? Sí, oye, mi querido Carlos, ¿y qué viene para ti? Bueno, ya sabemos que viene los Tristones. Algo me dijo también, creo que Cano me contó que tenía que ver con Tri y con Stones. Algo así que hicieron un juego de palabras ahí. O es puro chisme. No, fíjate que eso salió después. Okay. Eso apareció con el logo, en realidad. Okay. Antes del logo eran los Tristones, tal cual, porque hay una banda muy famosa y o sea, que hemos fusilado Jaime y yo toda la vida, se llama Los Alegres de Terán. Claro. Existiendo ya Los Alegres, pues vamos haciendo los Tristones. No sabíamos que iba a salir tan contentón el disco porque en realidad son canciones que tienen mucha nostalgia, pues son canciones muy viejas. Yo comentaba cuando lo estábamos grabando, definitivamente ha cambiado muchísimo el discurso y la forma de escribir de ese entonces a lo que se hace ahora, ¿no? Sin demeritar lo que se hace ahora, pero había una gran poética en esas canciones. Ahí está, ¿no? Claro. Entonces, para retomarlo, sí hay que acercarse un poquito a ese feeling nostálgico y tristón de pronto, pues, ¿no? Claro. Pero no sé, nos salió muy movido y muy rock and rollero el disco. Volvemos a lo mismo que comentabas hace rato, ¿no? Esa onda melancólica y nostálgica y a lo mejor hasta romántica, de pronto acaba volviéndose más prendida, ¿no? Y con más actitud. Y no es raro cuando hablamos del blues, por ejemplo, ¿no? O sea, tú sabes, el blues es eso, es melancolía, ¿no? Sin embargo, tú escuchas a los Negros de Chicago y los ves en un hangar ahí tocando y todo el mundo bailando y moviéndose cachondamente, ¿no? O sea, no está peleado, pues lo que quiero decir, no está peleada la nostalgia con la danza y con este gusto de sentirla, ¿no? De acuerdo. Decía Víctor Hugo, decía, la nostalgia es la alegría de saberse triste. Qué bien. Qué bien. Y entonces obviamente vienen estos planes con los Tristones de Puerto Bagdad. ¿Qué más tienes en puerta? ¿Algo que quieras compartir acá con la banda? Bueno, pues yo sigo componiendo y sigo subiendo mis canciones poco a poco, esperando el momento de volver a los escenarios, ¿no? Claro. Este año nos pinta más optimista, pues, ¿no? Al parecer ha bajado un poco el asunto, pero de todas maneras hay que seguirse cuidando, entonces no podemos, así como decir, bueno, ya nos vemos en febrero, en la próxima fecha, nos vemos en marzo, abril. No, vamos paso a paso, pues, entonces nada más nos resta esperar y entre tanto yo me entretengo en el estudio, ¿no? En mi casa, o sea, ahora que existe toda esta tecnología, pues, de grabar en tu compu con una pequeña interfase, pues estamos aprovechándolo, pues, ¿no? Así es. Digo, de todas maneras, somos músicos y somos bastante aferrados porque pues mucha gente me dice, ¿no? ¿Por qué ya no trabajas en otra cosa? Yo me quejo de que luego no tengo trabajo, ¿no? Es que no hay tocadas, pues ponte a vender tacos. No, yo soy músico, ¿no? Y soy músico de rock. No, y además es nuestro oficio, es nuestra vida, cabrón. Yo tampoco me puedo ver haciendo otra cosa. He tenido temporadas donde he hecho otro tipo de cosas, pero al final del camino tienen que ver con el entretenimiento, ¿no? Pero sí, no me veo en otro lado y menos en una oficina o en un lugar trabajando de 8 a 5. Ya lo hice una vez. Fuerte. Eso es otra historia, cabrón.
Sí, no. Por necesidad a veces uno es capaz de hacer lo que sea, pero si podemos tratar de seguir adelante y mantenernos con esto que tanto nos gusta, pues es otra historia también. Exactamente, sí. Qué bien, mi querido Carlos. Carnal, ayer cuando estábamos hablando sobre los discos que escogiste, porque escogiste 2, y creo que es muy válido, aquí no hay nada escrito en piedra, siempre le pedimos a los invitados que escojan 1, pero por ejemplo Cecilia Toussaint escogió 5, y yo le dije, pues vámonos con los 5, mi Ceci, no pasa nada, ¿no? Y yo la verdad creo que escogiste 2 discos que son 2 polos completamente diferentes, además son 2 discos en 2 etapas muy diferentes de la evolución de la música, y el primero es el disco blanco de los Beatles, sí, que también para mí es un disco muy querido, y después escogiste el cumpleaños del mago, The Magician's Birthday de Uriah Heep, que es un disco, o sea, a mí Uriah Heep es también una banda que me gusta muchísimo. Me acuerdo del primer disco ese que salía como una cara con telarañas. Me impresionó muchísimo. Estaba buscando en mis vinilos y nada más encontré el Uriah Heep en vivo. ¿Te acuerdas del doble? Sí, que era negro. El Uriah Heep Live. Y el disco blanco de los Beatles, pues no lo encontré porque siempre me gusta mostrar a veces los vinilos, pero no lo encontré. Lo tengo ahí en CD, pero me gusta mucho sacar los vinilos y compartirlos con la banda. Quisiera primero, platícanos de este disco de 1968 que sale el 22 de noviembre precisamente del 68 y es el 9º disco de los Beatles. Platícanos por qué, Carlos, de tantos discos que pudiste haber escogido, ¿por qué escoges este disco doble con 30 rolas, que es un disco con una personalidad tremenda, ¿no? A nivel musical. Sabes que yo estaba muy chavo cuando en algún cumpleaños, ¿no? Me dijo mi mamá que sí, que quería de regalo de cumpleaños, estaba niño, pues, y yo dije, quiero un disco. Escoge tu disco. Y escogí el álbum blanco. No recuerdo bien si fue por la portada blanca de plano, ¿no? O porque era un álbum doble. Y dije, Mato, me traigo 2 en un solo regalo, ¿no? Porque obviamente había escuchado a los Beatles y mis hermanos también, pues a través de mis hermanos, tenían ellos el álbum blanco, no, el álbum azul y el rojo, ¿te acuerdas? Aquellos de los singles. Sí. 2 álbumes dobles que salieron por ahí en los 70s, ¿no? Y algunos discos sueltos ahí de los primeros, pues, ¿no? Entonces una cosa era escuchar She Loves You y A Hard Day's Night, y otra cosa fue ya meterse al álbum blanco y meterse a fondo, porque una vez que lo tuve fue escucharlo a todas horas, todos los días, ¿no? Entonces, creo que sí fue una influencia definitiva para que yo dijera, yo quiero ser músico, ¿no? Y hasta la fecha es un disco al que regreso, pues, ¿no? Al que regreso eventualmente, ¿no? Digo, hace un par de años, quizá 2 o 3 años, que salió una edición nueva del álbum blanco que trae muchos outtakes, ¿no? También, igual, o sea, me lo chuté todo, lo escuché bastante y creo que es un camino infinito de un aprendizaje. Es sorprendente, ¿no? Cómo los Beatles, siendo tan morros, estando tan jóvenes, pues, o sea, ahora que vi el documental reciente de Get Back, ¿no? Tenían 28 años, man, ya tenían toda una carrera, o sea, estaban terminando una etapa importantísima para la música del siglo XX, pues, ¿no? Y esos son los Beatles, digo, no hablemos de todos los que se han muerto a los 27, ¿no? Y que el legado que dejaron, pues, entonces, que es sorprendente. Entonces, volviendo al álbum blanco, es uno de los discos, yo creo que es uno de mis discos fetiches, ¿no? Al que regreso, y cada vez que regreso encuentro nuevas cosas. En todos estos años sigo descubriéndole nuevas cosas, nuevos truquitos, ¿no? Maravilloso. Y sabes que fue un disco que tuvo compleja la grabación, hubieron broncas, de pronto el John Lennon rompió con los estatutos que tenían de tratar de no llevar a las novias ni a la familia al estudio, y él empezó con esta onda de llevar a Yoko todos los días, y ese disco se construye muy al mismo tiempo que el Abbey Road y que el Let It Be, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pues digo, sí, pues fue la época cuando regresaron de la India, ¿no? Que Sí. traían toda esta carga de canciones, que eran canciones ya prácticamente solistas, pues que cada quien había compuesto por su lado, no seguían firmando como Lennon McCartney, pero es obvio que cada quien escribía sus canciones. Y se nota. Los temas de George Harrison, que son una Qué belleza. joya en el álbum blanco, ¿no? Sí, sí.
superior, ¿no? Sí, qué bellezas. Y cómo se nota lo que acabas de decir, que aunque dice Lennon-McCartney, tú te das cuenta cuál es de Lennon y cuál es de McCartney. O sea, Por te das supuesto. cuenta enseguida por el estilo, el fraseo, el concepto. No, totalmente de acuerdo. Y While My Guitar Gently Weeps, qué joya de canción, ¿no? Del Sí. de Harrison. Qué bárbaro. Sí, sí. Aquí estaba leyendo, por ejemplo, que del álbum de 30 canciones, 19 de las cuales fueron escritas durante marzo y abril del 68, durante el curso de meditación trascendental en Rishikesh, India. O sea que de ahí se trajeron todo eso, lo que estabas comentando, ¿no? Y es en este disco donde yo, ya desde el Submarino Amarillo, ya de pronto estaba tocando la cítara y algunos instrumentos, porque el que los metió mucho en esto fue Harrison, ¿eh? Harrison fue como el primero que empezó a meditar con el hinduismo y todo eso, y ya luego invitó a sus colegas ahí a entrarle a ese asunto de los mantras y de toda esa meditación, ¿no? Sí, pero es un discazo, man. Tremendo disco, con el Geoff Emerick, que renunció repentinamente, y por ahí, si no me equivoco, en ese disco también colaboró el Ken Scott, el gran ingeniero que era un chavito cuando entró a trabajar con los Beatles. Él sacó un libro hace como 5 años que se llama From Abbey Road to Ziggy Stardust. Okay. Porque él grabó, vaya, él es el ingeniero del Transformer de Lou Reed, es el ingeniero de Ziggy Stardust, es el ingeniero de Honky Dory de David Bowie, es el, el productor de 2 de los mejores discos de Supertramp, de Crime of the Century y Crisis, What Crisis. O sea, y Ken Scott creció en los estudios de Capitol trabajando de asistente de Geoff Emerick y de otro cuate que también grababa los Beatles. Te recomiendo mucho ese libro, porque tiene unas anécdotas, y al final él fue el que remezcló y masterizó el All Things Must Pass de Harrison. Okay. Y cuando Harrison ya se estaba yendo de su casa, de su mansión inmensa donde vivía, ya para irse al hospital, ya prácticamente en la recta final de su cáncer, sí, él tiene un capítulo muy bonito donde habla de ese encuentro de él, de cómo él estaba observando ese cuarto por última vez, y él estaba ya terminando prácticamente este proyecto de All Things Must Pass, y es un capítulo bien conmovedor de su relación con Harrison, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Se llama From Abbey Road to Ziggy Stardust. Vamos a buscar. Es Ken Scott, es el ingeniero británico que ya después se volvió productor, y de hecho fue el manager y el ingeniero y productor de los Missing Persons con Terry Bozzio y toda esa. No sé si te acuerdas de los Missing Persons, muy New Wave en la década como sí, principios de los 80 por ahí. Sí, sí, sí. Sí, pero es muy interesante todo lo que habla del disco blanco y eso. Agréganos algo más, hermano, de lo que dijiste tan bonito, de que es un disco al que siempre regresas. Eso está muy padre. Sí, bueno, me encanta el álbum blanco. No, más bien te quería comentar del otro disco. Vamos. Digo, es que ese disco ya lo escuché mucho después, cuando ya estábamos empezando a tocar en Cafra, ¿no? Y Uriah Heep yo lo escuché por Pascual. Digo, había escuchado Blind Eye, El Ojo Ciego, aquí en la radio, ¿no? Que fue un hit como local, como regional, porque Uriah Heep no es una banda muy conocida en México. No, de acuerdo. Es una banda muy de culto, de hecho, pero en el norte de México, de hecho en el noroeste, o sea, lo que es Sonora, Baja California Norte, es una banda que sí llegó a ser muy, muy sonada, muy famosa y muy cobereada, de hecho, ¿no? Entonces, con ese disco, cuando yo lo escuché, yo ya empezaba a tocar el bajo, el rock pesado, y fue un disco que me cobereé de cabo a rabo, pues, ¿no? Un bajista que me tocó mucho, que me influenció mucho. Digo, porque fue un poco antes de que yo me metiera ya en palabras, en camisas de 11 varas, a fusilar a John Paul Jones y otras bandas de entonces que también me formaron como bajista, pues, ¿no? Pero casi siempre que yo pienso en un disco que en esa época yo haya tocado mucho, pues es ese, ¿no? El Cumpleaños del Mago. Sí, grande. Y qué portada, tu disco. Tu disco. Es que está en aquella época cuando empezábamos Cuca, ¿no? Sí. Que José traía una idea de los semitonos en los riffs y estas cosas, ¿no? Sí. Creamos una manera de hacer una base más ligera, pues porque José quería irse como más hacia King Crimson, ¿no? Entonces, para hacer una base más rock and rollera, más AC/DC, ¿no? O sea, pues yo no me conformaba con hacer el tun, 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 ¿no?
Entonces, entre esos bajeos del primer disco de Dangerous Rhythm, tú te vas a acordar también de un grupo que se llamaba The Knack, Claro, ¿no? claro, May Sharona, claro, claro. y Baby Talks Dirty. Está ahí un poquito la clave de los bajeos de Cuca. O sea, porque Qué tú chido. sabes, indocumentado es esa línea del bajo. Sí, sí, sí. Ese saltito, si yo lo he fusilado, pues, ya tendrías que echarte un clavado, escuchar los bajos de los primeros discos de Cuca y Claro. seguramente vas Sí, a sí, reconocer cosas ahí. que le dan un cierto toque, ¿no? Porque al final del camino, el Johnny Danger no era bajista. Y yo sí era bajista, pero yo quería cantar. Entonces empezamos así a intercambiar ideas y yo le enseñé mucho de lo que me habían enseñado a mí mis maestros para tocar el bajo y poco a poco se empezó a volver pues un músico, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Además ensayábamos mucho, teníamos 20, 21 años, entonces ensayábamos mucho. Pero volviendo al The Magician's Birthday, mi querido Carlos, tiene una de las mejores portadas de la época rock, de estos cuates de Hipnosis, ¿no? Que creo que eran los que hacían también portadas de Yes. Sí. O no me acuerdo, o portadas también de Pink Floyd, ¿no? Sí, tuvieron muchísimo trabajo en los 70s. Lo impresionante también es que le daban a cada banda su estilo. Aun cuando esas portadas de Uriah Heep tienen algo en común y luego ves que se asemejan a algunas portadas de Yes, ¿no? Totalmente. Sin embargo, el concepto es distinto en fondo, pues, ¿no? Sí, totalmente. Uriah Heep es muy psicodélico, desde sí. Que oyes el primer tema, Sunrise, ¿no? O sea, yo creo que fueron de los porque no eran progresivos, eran como los precursores del rock psicodélico, ¿no? Más pacheco. Sí. Ahora, The Magician's Birthday es una rola de más de 10 minutos, hijo, que ya cuando te metes a hacer rolas tan largas, tienes que tener una capacidad para pasear al que esté escuchando, ¿no? Y que no la quite a la mitad o que no se saque de onda. Y tienes que tener esa facilidad de a lo mejor una rola de 10 minutos hacer que la persona que lo esté escuchando la perciba como de 6 minutos, ¿no? Porque te pasea de tal manera que no te das ni cuenta. Fíjate que aquí tengo un crítico de AllMusic, el periódico aquel inglés de aquel entonces, dice, los elementos progresivos del álbum The Magician's Birthday nunca alcanza las alturas constantes de Look at Yourself o Demons and Wizards, pero sigue siendo una escucha sólida para los fanáticos de Uriah Heep. Y después, el Robert Christgau, que creo que era el crítico del Village Voice, dice, describió las canciones del álbum como fantasías de heavy metal, enganchadas a algunos arreglos limpios y potentes y una muy buena melodía. Y por último, culminando en la epopeya más desgarradora y alucinante de la banda, la canción que lleva el título del disco, The Magician's Birthday. No, yo creo que los que no conocen a Uriah Heep, banda, acérquense a escucharlos, no se van a arrepentir. También podría decir que son una banda temporal, que no suenan para nada setentera, ni mucho menos, pero sí vale la pena, y los que conocen a Uriah Heep, pues gracias a estos comentarios de Carlos Avilés, pues acérquense a escucharlos de nuevo, que no se van a arrepentir. Me gusta mucho el contraste de los dos discos que escogiste, ¿no? El disco blanco de los Beatles y el cumpleaños del mago de Uriah Heep. ¿Y sabes cuál disco te iba a decir? A propósito de contraste, pero ya me pareció demasiado. Un disco que yo escuché también desde la infancia, antes que estos incluso, es el homenaje a Guti Cárdenas por el trío Los Panchos. Órale. Ese es un disco de 1960, creo que se grabó en 1960, que es un disco temático, ¿sí? Porque todas las canciones son de Guti Cárdenas. Entra con una canción que se llama Caminante del Mayab, que tiene un arreglo que te lleva al sureste de México inmediatamente, y está hecho, bueno, para empezar está grabado impecablemente, y el concepto mucho antes de que habláramos de discos conceptuales, ¿sabes? Porque es un disco que tú escuchas de principio a fin y es un viaje. Entonces, si no lo has escuchado, ahí te encargo. Órale, el tributo a Guti Cárdenas de Los Panchos. Canciones de Guti Cárdenas u homenaje a Guti Cárdenas por el trío Los Panchos. No, pues ahí ya te sale todo este amor por esta música. Ese era el tercero. Mi querido Carlos, qué padre, qué honor haberte tenido aquí, hermano. Por favor, despídete como se te pegue la gana.
Banda, pues yo quisiera, antes de irme, ¿no? Pedirles que tengan paciencia, que sean tolerantes, que se refugien mucho en el amor, en las cosas bonitas, que busquemos tener pensamientos chidos, positivos. Eso también sana, eso también ayuda a que estemos bien, ¿no? Y sobre todo, pues que mantengamos esa certeza de que nos vamos a ver en el rock and roll próximamente. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Cómo está la banda? Muy bueno, Carlos.